Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de Geotecnia. Hoy día tenemos la clase número 24. Ya nos quedan muy poquitas clases. Y hoy día vamos a revisar el concepto de redes de flujo. ¿Qué es lo que hemos aprendido hasta ahora? Hemos aprendido las propiedades físicas de aguas subterráneas, la ley de Darcy. Hemos hablado de la permeabilidad en los diferentes tipos de sistemas que podrían darse para que un suelo pueda escurrir. Hemos revisado el laplaciano de la altura para el caso Kx igual KI, así como también el laplaciano para el caso de la altura donde el Kx es diferente al KI. Conversamos que asociado a lo que es un escurrimiento de aguas en un medio poroso, existen líneas de flujo y existen líneas de equipotencial. Y que entre ambas, estas líneas son perpendiculares. ¿Ya? Esto, hasta acá hemos revisado los conceptos fundamentales de lo que es escurrimiento de agua poroso. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hemos observado? Aquí nuevamente les dejo este texto para que lo conserven. Y es que sabemos que un flujo bidimensional puede presentar diferentes características en su escurrimiento según la permeabilidad horizontal y vertical, lo cual puede ser analizado a través de un cambio de variable, en el caso que las permeabilidades sean diferentes, por ejemplo. Por otra parte, también sabemos que existen dos funciones, una asociada al flujo y otra asociada al potencial, las cuales son perpendiculares entre sí, ¿sí? Y estas últimas son lo que van a conformar lo que vamos a llamar redes de flujo. Aquí, en este dibujo que hemos estado presentando ya en algunas sesiones previas, aquí lo que tenemos es una red de flujo, donde existen diferentes líneas equipotenciales y existen diferentes líneas de flujo, líneas de trayectoria del agua en el escurrimiento que se está llevando a cabo. ¿Sí? Y en este contexto hemos trabajado con el caso, estamos presentando el caso más sencillo, donde el laplaciano de la altura es igual a 0. ¿Ya? Entonces, nosotros conversamos que íbamos a ver 3 metodologías de resolución, siendo una la directa. Las que creo más atingentes en el contexto del curso que estamos viendo probablemente son estas dos. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a revisar estas dos en detalle y la directa la vamos a ver con Marcelo. ¿Ya? Entonces, la resolución de la ecuación de Laplace, que refiere a un escurrimiento de agua en un medio poroso, lo vamos a resolver a través de lo que se le denomina red de flujo, ¿sí? Que es una metodología gráfica. Pero la verdad es que funciona bastante bien, ¿ya? Como una primera aproximación. Y vamos a tener la metodología numérica, que sus resultados se explicitan a través de una red de flujo. A través de una red de flujo. Entonces aquí la red de flujo va a ser la protagonista. La diferencia es que en la metodología 1, que refiere a redes de flujo con metodología gráfica, nosotros vamos a estar buscando la mejor representación gráfica de las líneas de flujo. ¿Sí? Hay mucho de intuición ahí, pero es una intuición ingenieril que es basada en el conocimiento, esta intuición ingenieril que hemos mencionado previamente durante el semestre. ¿Ya? Es una intuición informada, si gusta llamarlo de alguna manera. ¿Ya? No es sacada de la manga, sino que tiene una robustez técnica. Y lo otro es la metodología numérica, en la cual los resultados van a ser una explicitación, ¿ya?,
que se va a traducir en una red de flujo gráfica que vamos a estar viendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? La primera metodología que vamos a estar viendo ya son los escurrimientos que nosotros vamos a poder implementar cuando estudiamos, por ejemplo, una represa. ¿Ya? Y esta es una técnica gráfica para caracterizar el flujo tridimensional. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para presentar el caso, vamos a trabajar con uno de estos permeómetros, ¿cierto? Una de estas figuritas que nos prestó el profesor Pastel, ¿cierto? Para estudiar qué es lo que pasa. Acá, en esta figura, lo que se tiene es un permeómetro donde hay suelo en su interior. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Nosotros ya tenemos hemos construido bastante conocimiento con respecto a este problema, ¿cierto? Ya lo hemos visto en algunas oportunidades. ¿Y qué es lo que sabemos? Sabemos que en este punto, ¿cierto? El Bernoulli se conserva, ¿sí? Y entre el punto C y el punto A, estos dos valores, ¿cierto? Son exactamente el mismo. Acá nosotros también tenemos que existe un Bernoulli asociado, ¿sí? Por otra parte, ¿qué es lo que sabemos? Nosotros sabemos que si este suelo está saturado y existe un escurrimiento dentro de él, ¿cierto? Nosotros sabemos algunas condiciones de borde, y por ejemplo, esa condición de borde es que tiene que haber un escurrimiento por la pared. ¿Sí? Fíjense que esta pared, aquí en este es el caso más sencillo, ¿no? Para ser muy explícito algunos supuestos. Esta línea acá es una línea equipotencial. Línea equipotencial. Y esta también es una línea equipotencial. ¿Sí? Estas verdes de acá, estamos dibujando acá, vendrían siendo lo que son las líneas de flujo. ¿Sí? Esta también es una línea de flujo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, si ustedes se fijan, acá nosotros existe un H, ¿no? Que está dado principalmente por el Bernoulli. Existe un H piezométrico en esa zona. Piezométrico. ¿Sí? Y aquí hay otro H piezométrico. Y nosotros habíamos revisado que este H piezométrico entre el B y el C está dado por unas diferencias que existen, ¿no? Existe una diferencia de energía entre B y C. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que también habíamos considerado hace algún tiempo atrás? Era que la variación, ¿cierto? Esta variación del H total dentro de este esquema que se está presentando, donde valga la redundancia del dibujo, pero vamos a explicitar acá que este es un flujo descendente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si la variación acá se da de manera lineal dentro de el suelo, ¿cierto? La pérdida, la variación de la energía, nosotros podemos, la vamos a hacer con amarillo, que sería mejor. Nosotros podemos asumir de que existen
caídas de potencial entre los diferentes puntos, siendo cada uno de estos puntos donde se trazan estos niveles, siendo diferentes líneas equipotenciales. ¿Sí? Diferentes líneas equipotenciales. ¿Y qué es lo que pasa? Que acá, nosotros si tenemos diferentes líneas equipotenciales, acá van a haber diferentes líneas de flujo. Diferentes líneas de flujo que estamos dibujando en verde ahora. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos ir viendo? ¿Sí? Nosotros podemos ir viendo de que cuando relativamente tenemos una idea, una intuición, ¿cierto?, respecto de lo que está pasando dentro de la masa de suelo, podemos empezar a hacer una red, ¿cierto? Sabiendo las condiciones de borde. Nosotros sabemos que nuestras condiciones de borde son que existe una línea potencial, ¿cierto?, aquí en C, existe una línea potencial en B, y que también existen líneas de flujo en los bordes del permeámetro. Además, sabemos los valores de las alturas piezométricas en esos dos puntos, en B y en C, ¿cierto? Porque en B y en C existen dos niveles piezométricos, esos dos niveles piezométricos, ¿cierto? La diferencia entre ambos está dado por el delta H, y además sabemos que el Bernoulli A y el Bernoulli C son iguales por el hecho de que no existe suelo, y estamos asumiendo de que las pérdidas friccionales se ignoran. ¿Ya? En ese contexto, sabiendo las condiciones de borde, nosotros podemos, ¿cierto?, definir qué es lo que pasa de manera intuitiva y bastante aproximada con el flujo en su interior. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuántas líneas equipotenciales tenemos acá? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Por lo tanto, existen 1, 2, 3, 4, 5, 6 caídas de potencial entre B y C. ¿Cierto? Hay 6 diferenciales, perdón, que van sucediendo entre B y C. Y por otra parte, ¿cuántas líneas de flujo tenemos? Tenemos 1, 2, 3, más las del borde, 4, 5. Por lo tanto, tenemos 7 equipotenciales, ¿cierto? Tenemos 6 diferenciales y tenemos 5 líneas de flujo. ¿Y qué es lo que sabemos? Que el caudal total, por ejemplo, si nosotros vamos a un cierto nivel, y lo hacemos ahora con un color amarillo, a ver si se ve bien, nosotros tenemos que, en este sector, ¿cierto?, la suma de los caudales de cada una de estas divisiones que está dada por las líneas de flujo es igual al caudal total. Y además sabemos que la suma de todas las caídas de potencial que existe dentro de este suelo está dado por la diferencia de potencial que existe entre B y C. ¿Ya? Dedito arriba que se están transmitiendo los conceptos. Esta materia es sumamente importante. ¿Sí? Ya, buenísimo. Entonces, tenemos 7 equipotenciales, 6 diferenciales, ¿cierto? Tenemos 5 líneas de flujo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros lo que estamos haciendo acá es, a partir del conocimiento que hemos
adquirido estudiando la ley de Darcy, las propiedades del agua, entendiendo los escurrimientos, complementándolo con nuestro curso de mecánica de fluidos, así como también la experiencia de ver cómo el agua escurre, ¿no? Cuando vamos a un parque, cuando vemos el agua escurriendo por diferentes medios, ¿cierto? Todo eso suma para que podamos hacer una representación gráfica de cómo esperaríamos, en vista de lo que sabemos y en vista de lo que hemos aprendido, qué es lo que esperaríamos del flujo dentro de un permeámetro de esta naturaleza. El tema es que pronto vamos a estar fuera de un permeámetro, vamos a estar, por ejemplo, en una represa, vamos a estar en un túnel, entonces el punto es, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? ¿Ya? Un detalle que es importante, fíjense que acá lo que estamos buscando en general es que cuando discretizamos el permeámetro y ponemos todas las líneas de flujo y ponemos todas las líneas equipotenciales, lo que estamos buscando es que el mallado que se genera sea un mallado armonioso, ¿cierto? De manera tal que en este caso los cuadritos que están quedando, ¿cierto? Entendiendo que los cuadritos pueden ser, tenemos varios cuadritos de este estilo, ¿cierto? Que dentro de ese cuadrito, ojalá idealmente seamos capaces de de inscribir una circunferencia, ¿cierto? Entonces, ese es un detalle que nos va a permitir, por ejemplo, construir redes de flujo e iterarlas, porque este es un proceso que uno lo puede ir haciendo a mano, ¿ya? Entonces, es bastante entretenido y vamos a buscar las instancias para que esto se pueda practicar, ¿sí? Pero en el fondo, lo que nosotros hemos construido acá es una red de flujo. Todo este ejercicio es la construcción de una red de flujo. ¿Ya? Entonces, en vista de lo que hemos revisado hasta ahora, ¿cómo va a ser nuestra metodología gráfica? Fíjese que, en base a lo que hemos conversado, nos podemos dar cuenta de que la metodología gráfica es una poderosa herramienta técnica e intuitiva. Soluciona el flujo bidimensional, soluciona la ecuación de Laplace indirectamente. Es útil en flujo bidimensional y régimen permanente, ¿ya? Eso es súper importante. Recuerde que cuando nosotros estábamos viendo la teoría el día de ayer, una de nuestras conclusiones es que el potencial era constante. Eso implica que no hay una variación temporal de ese potencial y es por eso que nosotros conversamos sobre la importancia de las condiciones de borde, porque la condición de borde que está acá, ¿cierto? En esta zona que estamos remarcando más aún en rojo, y esta que está acá, ¿cierto? Son las condiciones de borde que controlan el problema en las cuales, ¿cierto? El potencial está fijo, ¿cierto? Está fijo, la energía es constante en esos puntos. ¿Ya? Entonces, útil en flujo bidimensional de régimen permanente, ¿sí? Que quiere decir que esos niveles no cambian, ¿ya? Y para diferentes condiciones de borde. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Si, por ejemplo, vamos al permeámetro, el permeámetro viene a ser, en la zona de las paredes, lo que estamos obteniendo es una frontera en la cual, ¿cierto?, existe solamente escurrimiento en esta dirección, ¿sí? Y al otro lado de la pared no existe nada. Entonces, el punto es cómo imponemos algunas situaciones que nos vamos a encontrar, en las cuales necesitamos resolver esto, quizás de una manera un poco más teórica, ¿cierto? Que es la metodología que viene,
¿sí? Y tener claro cómo resolverla. Entonces, las condiciones de borde, ¿ya? Importantísimo eso. Entonces, ¿cuál es la información necesaria que vamos a necesitar para resolver los problemas? Primero, conocer la región de escurrimiento, ¿cierto? En nuestro caso, el permeámetro, conocer de que el escurrimiento se da en la zona del permeámetro. Conocer la distribución de energías. Eso quiere decir de que nosotros necesitamos conocer nuestros niveles de energía en la entrada y en la salida, ¿sí? Y después tenemos que tomar supuestos respecto a cómo esa transición de energía entre los dos puntos con energías diferentes, ¿cierto? Cómo ocurre a través de nuestra masa de suelo, ¿ya? Para esto es importante conocer las condiciones de borde y tiene que ser aplicado en todo el perímetro. Eso quiere decir que tenemos que entender muy bien qué es lo que pasa en todas las zonas perimetrales de nuestro problema donde sabemos que el suelo está escurriendo, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar, ¿cierto? Una vez que tengamos todo eso definido para definir las mejores líneas de flujo y las mejores líneas equipotenciales. Desde una metodología gráfica, eso implica que inevitablemente entramos en un proceso iterativo, ¿sí? Es un proceso iterativo de ensayo y error. Vamos a ver cómo esto funciona, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los supuestos que aquí estamos trabajando? Consideren que nosotros estamos trabajando con Darcy, estamos trabajando con muchos de esos supuestos, ¿no? Entonces, el material es ideal, ¿cierto? El material es incompresible y está saturado. El fluido también es incompresible. No hay cambios en las alturas. Súper importante eso. Recuerden, las alturas tienen que ser constantes, ¿sí? No es un régimen transiente, es un régimen permanente. El flujo es laminar, ¿cierto? Y eso va en línea con el hecho de que ese es uno de los supuestos importantes de Darcy, ¿ya? Y que las condiciones de borde son fijas. Y las condiciones de borde que nosotros podemos encontrar son varias. O bien que tenemos una zona impermeable, o una con carga constante, u otra es que sabemos dónde está el nivel freático, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Fíjese que cuando armamos las líneas equipotenciales con las líneas de flujo, ellas eran perpendiculares entre sí. Eso es una condición que siempre debe estar independiente de la geometría del suelo que estemos evaluando, ¿ya? Entonces, líneas de flujo y equipotenciales perpendiculares. Las líneas de flujo paralelas a las barreras impermeables. Las grillas, ¿sí? Nosotros trabajamos con un permeámetro, vimos que nuestros cuadrados eran efectivamente cuadrados. El concepto que vamos a ocupar en redes de flujo es que vamos a ver mucho de lo que se llama cuadrado curvilíneo, ¿ya? Estos cuadrados van a tener circunferencias inscritas, ¿ya? Ahí dice circunferencia, circunferencia, es al revés, ¿ya? Y las diagonales de los cuadrados son perpendiculares y todos los canales de flujo vamos a asumir que tienen el mismo flujo, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dibujar y delimitar los bordes, ¿ya? Vamos a identificar las condiciones de borde, vamos a dibujar las líneas equipotenciales, vamos a dibujar las líneas de flujo y vamos a iterar nuestro dibujo hasta lograr una grilla satisfactoria, ¿ya? Esto es súper importante y es que siempre, siempre para ir chequeando que nuestra grilla vaya quedando bien, es que vamos a chequear si la inscripción de estos círculos se está cumpliendo de la mejor manera posible, ¿ya? Nuevamente, es una metodología gráfica. Es difícil que esto quede perfecto, ¿sí? Pero al menos el tener estos puntos que hemos estado conversando claros sirven mucho para desarrollar el criterio que nos dice, ok, estamos haciendo esta grilla de una manera bastante robusta, ¿ya? Entonces, chequear perpendicularidad, también importante. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando salimos del permeámetro
y ya no tenemos que todo está perpendicular como, ¿cierto? No es todo vertical ni todo horizontal. Y ahí tenemos una geometría real, como este es el caso de una excavación. Lo que tenemos es que acá tenemos líneas de flujo, ¿cierto? Y acá tenemos otra línea de flujo. ¿Sí? Tenemos otra línea de flujo. Y fíjense que acá tenemos líneas equipotenciales. ¿Dónde más Profe, tenemos? ¿Sí? esas barreras que tienen entre la excavación son impermeables. Sí, son impermeables. Son impermeables. Para allá iba. Esta es una línea impermeable, ¿no? Por lo tanto, ¿sí? Estas son pantallas que se ocupan en excavaciones. ¿Ya? Puede ser una pila, etc. ¿Ya? Un muro, a eso me refiero. Entonces, esto es una línea de flujo. Eso es una condición de borde, que esa es una línea de flujo, ¿cierto? Esta acá también tiene que ser una línea de flujo, ¿sí? Esto llega perpendicular, línea de flujo, con línea equipotencial, tiene que ser perpendicular. Buscamos la perpendicularidad, ¿sí? ¿Qué más? ¿Dónde hay otra equipotencial? Hay equipotencial en los niveles donde se conoce cuál es el potencial. Esos potenciales vendrían siendo S, vendría siendo S, ¿cierto? Aquí, dada la simetría del problema, se puede resolver una mitad y después los resultados multiplicarlos por 2, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que estas grillas, ahora en este caso, lo que se observa es que estos cuadrados curvilíneos tienen valores que podrían tener A y B, pero siempre vamos a tomar el supuesto de que A es igual a B, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más que podemos ir viendo? Ya chequeamos la perpendicularidad, chequeamos nuestras condiciones de borde. Si ustedes se fijan, tenemos todas nuestras condiciones de borde correctamente identificadas. Línea potencial, ¿cierto? Ah, no, perdón, eso está seco. Perdón. Está acá la línea equipotencial. Línea equipotencial, ¿cierto? Las equipotenciales que van por aquí, ¿sí? Ahí está la otra equipotencial. ¿Y qué es lo que vamos viendo? Lo que vamos viendo, ¿cierto? Es que si inscribimos circunferencia, ¿ya? Podemos encontrar circunferencias relativamente, ¿cierto? Dentro de lo que se permite con el dibujo, circunferencias relativamente bien hechas, ¿sí? Entonces, eso, ¿ya? Es lo que estamos realizando acá, es básicamente la metodología gráfica de lo que es la construcción de una red de flujo, principalmente a partir de lo que es la geometría del modelo y la imposición de las condiciones de borde en lo que respecta a línea de flujo y línea equipotencial. Fíjense que, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes tienen un valor de H acá. Aquí hay un valor de H1. Hagámoslo en azul. Aquí hay un valor H1. Aquí hay un valor H2, ¿cierto? La diferencia entre H1 y H2 es el delta H, ¿cierto? Por lo tanto,
entre H1 y H2, ¿cuántas caídas de potencial hay? Primero veamos líneas de flujo. ¿Cuántas líneas de flujo hay? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? 4 líneas de flujo. ¿Sí? 4 líneas de flujo. Cuatro líneas de flujo que dan origen a 1, 2, 3 canales de flujo. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas de flujo, perdón, equipotenciales. Y tenemos 6 caídas de potencial. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a asumir? Que cada caída de potencial es exactamente la misma. ¿Sí? Cada caída de potencial es exactamente la misma. Por lo tanto, ¿cuál es la caída de potencial en cada uno, entre cada una de estas, en esta red de flujo que vemos? Sería el delta H dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Esa sería la caída. Y el A y el B son las dimensiones de estos lados, de los lados de estos cuadrados curvilíneos que hemos estado revisando. Entonces, ¿cuál va a ser el cálculo del caudal? El cálculo del flujo. Ustedes saben que Q es igual a K por I por A, ¿cierto? Donde la velocidad es K por I, siendo B la velocidad de descarga, también conocida como la velocidad de Darcy. Ustedes saben que SK, ¿cierto? SI es delta H partido por L. ¿Sí? Y ustedes saben que el L, ¿cierto? Es el A. Fíjense, ahí está el A. Por el número de caídas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y el área por donde esto escurre, ¿cierto? El área donde esto escurre, que veamos si nos queda espacio para, vendría siendo ese espacio. Ahí hay un área, ahí hay otra área, ahí hay otra área, ¿cierto? Nosotros sabemos que el caudal está dado por el B por el número de caudales, ¿cierto? Los canales de flujo que existen. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo queda el caudal? ¿Cómo queda el cálculo del caudal? Queda K por I por A, queda por esta expresión, pero fíjense que nosotros habíamos conversado que el A y el B, como estamos trabajando con cuadrados curvilíneos, este A y B en general van a tender a ser iguales, ¿sí? Vamos a ponerlo de esta manera. A y B tienden a ser iguales. ¿Sí? Por lo tanto, B sobre A es casi 1. ¿No? Por lo tanto, nos queda que el caudal está dado por K, por el delta H total, por el número de los canales de flujo partido por el número de caídas de potencial. Dedito arriba, que estamos ok con los conceptos hasta ahora. ¿Sí? Ya, buenísimo. Entonces, revisemos qué es lo que vamos a estar buscando. Lo que vamos a estar buscando es revisar
resolver este tipo de situaciones. ¿Sí? Fíjense, aquí tenemos el caso de una represa, ¿sí? Donde tenemos el valor del H, ¿cierto? Valor del H. No hay suelo entre este punto y este, por lo tanto el H, ¿cierto? La altura desde una perspectiva de Bernoulli, eso se mantiene. Y acá tenemos el H en la salida. Esa es una condición de borde. Ya, esas son las condiciones de borde desde una perspectiva energética. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que el borde entre el suelo y la represa es una línea de flujo. Y sabemos que esta base, que se asume que es impermeable, también es una línea de flujo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que empezamos a trabajar? Lo que empezamos a trabajar es, de alguna manera, la construcción, ¿sí?, de esta red de flujo. ¿Y cuál es una estrategia? Una estrategia es decir, ok, yo tengo tal delta H y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caídas de potencial. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Y uno lo que empieza a hacer es que empieza a dibujar esto. ¿Sí? Aquí esto ya está dibujado, el desafío no es tanto. La entretención es cuando uno trata de hacer la mejor red de flujo, ¿cierto? Sobre todo en la etapa de aprendizaje. Porque eso también a uno le empieza a formar criterios respecto de qué es lo que uno esperaría cuando ve un resultado numérico, por ejemplo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos esto que está acá. ¿Sí? Y ideal, entonces, ¿qué es lo que uno busca? Ya, la estrategia es definir un número de caídas. Que este número de caídas esté relativamente equiespaciado, ¿cierto? Considerando que es una metodología gráfica. Para los flujos, para los caudales, exactamente lo mismo. Entonces, ¿uno qué es lo que hace? Uno, ¿cierto? Me fui con verde ahí. Esto es una línea equipotencial, ¿cierto? Que la estábamos haciendo con verde. Y la línea de flujo, la estrategia es siempre buscar dónde están los puntos más fáciles, ¿cierto? Una vez que las condiciones de borde están dadas, que son puntos fáciles de encontrar, y uno tiene que ir al punto, al interior del suelo, uno dice, ok, en este punto podemos tomar, por ejemplo, este es un punto estratégicamente conveniente para la construcción de nuestra línea de flujo, ¿no? Porque ahí tenemos una línea de una equipotencial que es básicamente perpendicular, por lo tanto buscamos dividir esa de la mejor manera posible. Lo que empezamos y ahí con eso empezamos a construir la línea de flujo y por ende la red de flujo. ¿Sí? Y tenemos la red de flujo con las equipotenciales y con las líneas de flujo. Cuando extendemos estos criterios a diferentes geometrías, lo que vamos viendo son los casos que vemos acá, por ejemplo. ¿Sí? Ahí tenemos una represa con superficie libre, ¿cierto? Donde la superficie de la represa va para allá. Y esto llega a una cama de grava, ¿cierto? Llega a una cama de grava. Tenemos ese otro esquema, tenemos ese otro esquema, tenemos eventualmente ese otro esquema. ¿Sí? Pero también tenemos otras geometrías, por ejemplo, bueno, esta que ya la vimos, la de una represa, y tenemos esta otra, que puede ser la geometría de cómo es un escurrimiento de agua hacia un pozo, o bien cómo es el escurrimiento de agua hacia un túnel. ¿Sí? Entonces, la herramienta de la metodología gráfica es muy útil cuando uno quiere hacer
cálculos muy rápidos, ¿ya? Cuando necesita información una primera aproximación, un primer orden de magnitud. ¿Sí? Fíjense acá. Acá les vamos a mostrar un proceso iterativo. Este es un video que dura aproximadamente 20 minutos. ¿Ya? Lo cortamos a 50 segundos, si mal no recuerdo. Pero fíjense que ahí ustedes pueden ver una red de flujo, ¿ya? Que va bastante en línea con lo que hemos estado revisando. Fíjense cómo esto se empieza a armar. ¿Sí? Fíjense que se definen las condiciones de borde, ¿cierto? Y se empieza a buscar en función de las líneas de flujo y las líneas equipotenciales que uno entiende que podrían estar controlando el escurrimiento, uno empieza un proceso de iteración. Uno empieza un proceso de iteración en el donde se va chequeando la perpendicularidad, se va chequeando que uno es capaz de inscribir el círculo, ¿sí? Y en base a eso uno va desarrollando la red de flujo hasta que la tiene relativamente ya correctamente hecha y empieza a hacer los cálculos respecto al escurrimiento, respecto a los caudales, y también uno puede encontrar qué es lo que pasa con las expresiones para las presiones de poros. ¿Ya? Dedito arriba que estamos todos en la misma página con estos conceptos. ¿Se va entendiendo? Perdón. ¿Profe? ¿Sí? ¿Esto igual aplica como para rocas? ¿O no, no es igual? Es que estrictamente hablando sí, pero lo que pasa es que cuando uno piensa en rocas, piensa en planos, también en planos de falla. Las rocas tienen, dependiendo del tipo de roca, de la madurez de la roca, la edad, puede presentar harto fracturamiento. Y eso también condiciona el flujo, porque en el fondo un fracturamiento lo que implica es un canal preferencial. ¿Ya? Por ahora pensemos esto válido para todo tipo de material poroso y dentro de ese material poroso una roca intacta cumpliría con ese criterio. Ahora, la permeabilidad de una roca intacta es muy, muy bajo. ¿Sí? Y es por eso que lo estamos presentando en este contexto principalmente de suelos. ¿Ya? Me avisa si le respondí. ¿Ya? Sí, profe, me quedó claro. Muchas gracias. Entonces ustedes tienen esto, ¿cierto? Y como ustedes pueden ver, el proceso es bastante entretenido. ¿Ya? Es bastante entretenido, se aprende mucho. ¿Ya? Se aprende mucho, mucho, mucho. Entonces, mi sugerencia, trabajen este ejercicio. ¿Sí? Y definan, por ejemplo, cuánto vale la presión de poro en un punto que está por ahí. ¿Cuánto vale la presión de poro en ese punto? ¿O cuánto vale la presión de poro en ese punto? ¿Ya? Esto tiene condiciones de borde. Fíjense, acá tenemos líneas equipotenciales. ¿Cierto? Líneas equipotenciales. Aquí tenemos líneas de flujo. ¿Cierto? Ahí están nuestras condiciones de borde. Ahí están nuestras líneas de flujo. ¿Sí? Acá también tenemos líneas de flujo. ¿Sí? Aquí. Perdón. Que van en esta dirección. Y esta es una barrera impermeable, ¿no? Esta es una barrera impermeable. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que ustedes, estrictamente hablando, tienen que cerrar esto.
¿no? Sobre todo cuando estemos trabajando la implementación numérica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno quiere cerrar esto, uno asume de que estos cierres acá ocurren muy lejos, y si este es H1, este también vale H1, y si este es H2, este también vale H2. ¿Ya? Entonces, ya con la construcción de una red de flujo y entendiendo los principales conceptos y la dependencia que existe entre la red de flujo y las condiciones de borde del problema que estemos observando, ¿ya? Estamos en una mejor posición de entender qué es lo que buscan las metodologías numéricas. Entonces, vamos con las metodologías numéricas. Fíjese que en el contexto de la metodología numérica, nosotros queremos resolver un problema bien específico, y ese problema específico está dado por el laplaciano de la altura. ¿Ya? De 2h a dx2 más de 2h a di2. ¿Ya? Si nosotros tomamos el concepto de red de flujo, donde por aquí, vamos a hacerlo verde, va la equipotencial, y por acá va la red de flujo. En el fondo, lo que nosotros observamos es que hay una cuadrícula. Si nosotros queremos entender este espacio que está acá, ¿cierto? No podemos aislarnos del hecho de que lo que ocurre en ese espacio también tiene un efecto en las zonas alrededor. Porque esto es un flujo bidimensional. Entonces, en ese contexto, entendiendo la naturaleza de lo que estamos observando, hagamos lo siguiente. Tomemos un punto. Y ese punto, dado que el flujo es bidimensional, nosotros si nos paramos acá, y entendiendo que esto funciona con cuadrículas, cuando nos queremos parar en un punto, nosotros también tenemos puntos alrededor. Porque en el fondo la red de flujo es una cuadrícula, es una grilla. Y nosotros lo ideal es que seamos capaces de entender qué es lo que pasa en cada punto de esa grilla, porque si entendemos qué es lo que pasa en cada punto, en cada nodo de la grilla, de alguna manera estamos entendiendo lo que pasa, ¿cierto?, en ese elemento. Por lo tanto, si tomamos esta cuadrícula y entendemos que la cuadrícula está dada de una manera tal que todos los puntos en la horizontal están, ¿cierto? En la horizontal existe una diferencia delta X para adelante y para atrás, y que hay una diferencia delta Y hacia arriba y hacia abajo, nosotros lo que podemos es decir, ok, desde una perspectiva de discretización de la malla, el de 2h a dx2, para discretizar esto nos conviene hacerlo por partes. Y nosotros entendemos que la segunda derivada de x2 es la derivada de la primera derivada. Derivada de la primera derivada. ¿Qué significa nuestra primera derivada? Si ustedes lo ponen en el contexto de que, hagámoslo acá, de que tenemos un espacio que está discretizado y vamos a nuestra definición canónica de lo que significa una derivada, esto es el cálculo que todos vimos en nuestro primer año, ¿no? Y es que tenemos que la derivada de x, de h a dx, es lo mismo que el h', ¿cierto?
de x. Y eso es el límite de h de x0, digámosle más delta, menos h de x0 partido por delta. ¿Sí? Aquí le vamos a poner el x0. ¿Sí? Nosotros sabemos eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que en el fondo, si nosotros hacemos la analogía entre esta ecuación que hemos escrito acá y la cuadrícula que tenemos acá, en el fondo este espacio está en x0, esto está en x0 más delta x, este está en x0 menos delta x, y este que está en y0, aquí está en y0 más delta x, y este en y0 menos delta x. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si queremos escribir esto desde una perspectiva diferencial, en este espacio que estamos discretizando, nuestra derivada, ¿cierto?, en este punto debiera ser bastante parecida, si no es que igual, entre hacerla entre este punto y este que está acá, y entre el punto anterior y el punto del medio. Lo mismo corre para el punto de arriba. La derivada entre ese punto y ese debiera ser lo mismo. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? La derivada en ese punto la podemos aproximar a la derivada con respecto al punto siguiente, y además la podemos escribir con respecto al punto anterior. Nosotros estamos parados al medio. Nosotros estamos acá. ¿Sí? Entonces, en ese punto la derivada la podemos calcular con respecto al punto siguiente o con respecto al punto anterior. Cuando esto lo sumamos, ¿cierto? Lo que nos queda es esta expresión de ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos ven, ¿no? Todos ven que este 2, ¿cierto? Viene porque esto lo sumamos y por lo tanto, ¿cierto? Esto queda 2 por dh de x igual a la expresión que está acá, y el 2 pasa para abajo, ¿cierto? Pasa al otro lado dividiendo. Si nosotros hacemos esto en x, pero también lo repetimos en y, lo que obtenemos son esas expresiones. Si sumamos eso, ¿cierto? Si lo sumamos, esto nos queda 2 dhi evaluado en el punto A, y por lo tanto el dhi queda a toda la expresión que sale de esta suma, que está acá, ¿sí?, dividido en 2 delta i. ¿Sí? Repitamos el mismo procedimiento, pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ocupar los resultados que obtuvimos acá. ¿Sí? Estos resultados los tomamos y con esos resultados volvemos a repetir el mismo cálculo, ¿cierto?, para obtener la segunda derivada. ¿Y qué es lo que obtenemos? Que el de 2h de x2 evaluado en el punto medio de la cuadrilla está dada por esa expresión. Esta es otra clase que generalmente la hacemos en pizarra. ¿Sí? Y el PPT nos permite hacerlo un poquito más rápido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta expresión queda de esta forma, y repitiendo el proceso para i, obtenemos
que la expresión queda en esa forma. ¿Y qué es lo que pasa? La ecuación que nosotros queremos resolver es esta, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tomar este término que está acá y tenemos que tomar ese término que está ahí y sumarlos, ¿cierto? Cuando esto lo sumamos y lo imponemos que es igual a 0, porque esa es la ecuación diferencial que tenemos que cumplir, ¿no? Tenemos que cumplir la ecuación diferencial del escurrimiento. Tenemos que, imponiendo eso, se obtiene que, fíjese, en el punto del medio que sale de la discretización que nosotros ya conocemos de la red de flujo, fíjese, el punto del medio, la altura del punto central de la cuadrícula que estamos evaluando, depende de la cuadrícula que está arriba, depende de la cuadrícula que está abajo, depende de la cuadrícula que está a la derecha y depende de la cuadrícula que está a la izquierda. Entonces, y eso está dividido por 4. Entonces, lo que vemos acá es que esta ecuación nos dice lo siguiente. Cuando usted tiene un flujo, un escurrimiento, el punto que usted está trabajando, el punto para el cual usted quiere obtener su nivel piezométrico, está dado por el nivel piezométrico del punto de arriba, más el punto de abajo, más el punto de la derecha, más el punto de la izquierda, dividido en 4. Es el promedio de los puntos de la cuadrilla que estamos trabajando. ¿Sí? Simplificando las notaciones, no es nada más que eso, ¿no? Es simplemente el promedio de las cuadrillas de los nodos siguientes del nodo que es de nuestro interés. ¿Sí? Entonces, cuando estamos ocupando una discretización, ¿no? Una discretización, y esta discretización puede tener el tamaño que nosotros queramos. En las redes de flujo, con la metodología gráfica, nosotros lo que vamos a buscar en general es que estas redes de flujo sean relativamente generosas en términos del tamaño del elemento. Cuando ocupamos la metodología numérica, dada la naturaleza numérica y las herramientas computacionales que tenemos disponibles, lo que vamos a buscar es tener la discretización lo más pequeña posible. ¿Ya? Esta discretización nosotros la podemos trabajar y la podemos trabajar, fíjese, dado que nosotros nos estamos fijando en el nodo central y que sabemos que el nodo central depende de los adyacentes, esto nosotros lo podemos resolver en un programa tan sencillo como Excel. ¿Sí? Eso quiere decir de que basta que dibujemos en Excel la geometría del problema que queremos resolver, ¿cierto? Para que una vez que imponemos las condiciones de borde desde una perspectiva de potenciales, así como de líneas de flujo, basta que nosotros tengamos los valores de los nodos inmediatamente adyacentes al nodo que nos interesa para saber qué es lo que pasa en el nodo que nos interesa. Entonces, fíjense qué es lo que pasa, que lo que va a empezar a ocurrir es que aquí hay una iteración. Es una iteración diferente a la que estábamos viendo en la metodología gráfica. En la metodología gráfica nuestra iteración era precisamente gráfica, buscando construir la mejor línea de flujo. Aquí nuestra iteración es numérica. ¿Por qué? Porque este punto que está acá, ¿cierto? Este punto que está acá está definido por este. Pero este que está acá también está definido por ese y por el que sigue. Por lo tanto, es una iteración recurrente. ¿Ya? Eso quiere decir de que esto hay que iterarlo muchas veces, ¿cierto? Para que
esto llegue a un punto de estabilidad en donde todos los puntos, ¿cierto?, se han estabilizado con respecto a cómo contribuyen al nodo inmediatamente que le sigue. Y esto ustedes lo pueden aplicar en una geometría tan interesante como la de una represa, ¿no? Entonces, fíjese acá, ¿qué es lo que usted tiene? Usted tiene la represa y tiene condiciones de borde. ¿Y cuáles son las condiciones de borde? Equipotencial, 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 equipotencial. ¿Sí? Recuerde que esta es una equipotencial que se asume en el infinito. Súper claro eso, es súper importante, porque el dibujo no es, obviamente, desde una perspectiva numérica, el dibujo no conversa, ¿no? Porque ahí lo que tenemos es dos equipotenciales que están perpendiculares. Eso, estrictamente hablando, no corresponde, ¿ya? Lo que pasa es que, obviamente, es equipotencial asumida, y por eso es muy importante tener claro este punto, equipotencial asumida en el infinito, ¿ya? En el infinito. Todo esto lo vamos a consolidar con algunos ejercicios que vamos a estar revisando con Marcelo. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Línea de flujo. Y esto es impermeable, ¿ya? Es una línea impermeable. Esta acá es línea de flujo. Línea de flujo que se va por la pantalla, ¿cierto? Retoma con la base del muro y llega ahí. ¿Sí? Entonces, súper importante tener esos aspectos muy claros. ¿Y cómo lucen? Fíjense cómo lucen, ¿no? Aquí lo que se está mostrando es cómo estas metodologías numéricas que se implementan en Excel, ¿sí?, pueden inducir, permiten ver, mejor dicho, permiten ver sin problema qué es lo que pasa con las caídas de potencial que se observan, que van ocurriendo a lo largo de la masa de suelo por la cual escurre el agua. ¿Sí? Y es así como esto nos permite entender de mejor manera por qué estábamos conversando de cómo las líneas de flujo se van expresando en este dibujo inicial que vimos al principio, ¿cierto?, de la presentación de lo que son los escurrimientos bidimensionales. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces ahora podemos construir una línea de flujo completa. Perdón, una red de flujo completa. ¿Y qué es lo que podemos ver? Por ejemplo, ¿cuáles vendrían siendo algunas líneas importantísimas? Esta de acá, ¿no? Esa tiene que ser una línea equipotencial, ¿cierto? Esa tiene que ser equipotencial, que es perpendicular a la de flujo que sale por acá. Y perpendicular a la de flujo que sale por acá. Y por acá hay otra. ¿Cierto? Y también tiene que haber otra que vaya por ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se observa? Que estas metodologías son tremendamente poderosas, ¿ya? Y hay que tener simplemente paciencia y cuidado en el cómo construir estas redes de flujo. Ir chequeando, por ejemplo, ¿es posible circunscribir una esfera, una circunferencia? ¿Cómo me queda la circunferencia que trato de, inscribir? ¿Cómo me queda la circunferencia que trato de inscribir? ¿Me queda bien? ¿O me queda más como una elipse? Si me queda más como una elipse, quizás lo que me conviene es borrar un poquito, ¿cierto? Mover un poquito la línea que estaba construyendo hasta lograr
una circunferencia con la cual uno se sienta más cómodo, ¿no? Por ejemplo, acá, fíjese en esta. No queda tan bien, ¿no? Entonces quizás habría que correrlo un poquitito. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por dónde pasamos la línea de flujo ahí? Entonces, todas esas cosas son aspectos que vamos a estar practicando durante esta semana, ¿cierto? Para lo que es la construcción tanto numérica como gráfica de redes de flujo, ¿ya? Ahí les dejo el propuesto, ¿no? En el siguiente problema de una presa se pide caracterizar las alturas de presión, las presiones de poro, el empuje por subpresiones sobre la presa, el caudal que filtra por la presa y el gradiente de salida de la presa. Ya conversamos el tema de las condiciones de borde y ahí ustedes pueden ver las redes de flujo. Fíjense, ¿sí?, que todo depende también de la posición de la pantalla. Ustedes pueden hacer esto con o sin pantalla. La pantalla es el elemento blanco que ustedes están viendo ahí. Y fíjense que ustedes lo que están observando acá son principalmente las caídas de potencial, ¿no? Las caídas de potencial. Las estamos dibujando en verde, por lo tanto, ahí hay una, ahí hay otra, ¿cierto? Todas están bastante bien demarcadas, ¿no? Importante que para quienes quieran desarrollar esto en Excel, aprender a ocupar los mapas de calor, ¿ya? Los mapas de contorno, ¿sí? Los gráficos. Entonces, fíjese acá que aquí, por ejemplo, podríamos ir con... ¿Qué color vamos? Podríamos ir con este. Ya. Aquí ustedes, por ejemplo, ustedes podrían decir, ok, listo, aquí en este punto de aquí vamos a escoger 3 flujos, ¿no? Ese es un punto donde es relativamente fácil escoger, ¿no? Porque es una línea que es casi vertical, entonces uno podría decir, ok, listo, voy a utilizar 3 canales, ¿ya? Voy a utilizar 3 canales. Entonces uno empieza a dibujar las líneas de flujo a partir de ese punto, ¿no? Entonces, ¿por dónde podrían pasar por acá las líneas de flujo? Quizás por ahí. Quizás por ahí, ¿no? Por acá, entonces esto sería así, quizás por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Y acá nos vamos por ahí, quizás por ahí, por ahí, por ahí, ¿sí? Y acá quizás nos conviene por ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí uno ya se empieza a dar cuenta de que esta es una línea de flujo que no es tan sencilla de hacer. ¿Por qué? Fíjense que para nosotros, por ejemplo, nosotros necesitamos chequear de que efectivamente podamos inscribir un círculo. El punto es, ¿qué es lo que pasa acá? Lo voy a dibujar en amarillo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Fíjese ahí. Eso no tiene por dónde ser un círculo, ¿no? Entonces uno llega a la conclusión de que quizás esa no es la mejor red de flujo, ¿no? Y que la tiene que iterar un poquito más, y podría decir, ok, listo, en este punto donde estamos acá, quizás lo que me conviene es tener 4 separaciones. Voy a ir con 4. 1, 2, 3. ¿No? Y uno la empieza a construir, quizás así. Y empezar a chequear si eso se ve mejor de manera tal que me permita caracterizar de mejor manera el sistema. ¿Sí? Entonces, ahí vamos con eso, por ahí, y por ahí puede ser, ¿no? Vamos por acá, por acá, por acá, por ahí, y esto por acá. Y acá, por ahí no.
por ahí estamos llegando a algo mejor. ¿Sí? Es algo muy iterativo. ¿Sí? Pero igual está mejorable. ¿Sí? Entonces, el punto es practicar. ¿Sí? Practicar teniendo muy claro cuáles son las condiciones de borde. ¿Sí? Porque las redes de flujo se pueden dibujar. La metodología numérica, así como la metodología gráfica, es sumamente, no solamente entretenida de aplicar, sino que también es muy práctica y los resultados que entrega como primera aproximación son bastante buenos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos la aplicación de qué es lo que pasa alrededor de un túnel. ¿Sí? Alrededor de un túnel con algunas condiciones de flujo que le hemos impuesto, ¿cierto? En el contexto de otro curso, pero ustedes pueden ver acá cómo alrededor de este túnel se generan, ¿cierto? Las zonas de equipotenciales, ¿cierto? Donde lo que se empieza a visorar es que existe un flujo, ¿cierto? Flujo a través de ellas. ¿Sí? Entonces, dedito arriba, que estamos todos en la misma página con los conceptos que estamos revisando hasta ahora. ¿Sí? Entonces, esa es principalmente la clase de hoy. Ya lo que nos queda es empezar a revisar los últimos conceptos del curso que tienen que ver con lo que es el asentamiento de suelos, ¿cierto? Que pueden causar mucho daño en la estructura. Entonces, salvo que hayan dudas, consultas, preguntas con respecto a lo que hemos visto el día de hoy, me despido. Que estén muy bien, cuídense y nos vemos el jueves. Muchas gracias. Chao, chao.